Hablábamos entonces en el último video que compartimos de lo que son las velas envolventes. A varios de ustedes les quedó la duda de la diferencia que podemos ver o cómo podemos diferenciar, mejor dicho, lo que son las velas envolventes y lo que son las velas de agotamiento. Sabemos que ambas son velas grandes que son mucho más grandes que las velas anteriores que estábamos viendo en un movimiento del gráfico, ¿verdad? Sea la persona que me estaba pidiendo el link. Bueno, vamos a buscar acá ambos ejemplos porque muchos lo están confundiendo una vela de agotamiento con lo que es una... Creo que era él el que estaba pidiendo el link. A terminarlo en este momento para que no nos interrumpan más. Bueno chicos, ahora sí comenzamos. Entonces, velas de agotamiento y velas de... velas envolventes, ¿verdad? Bueno, recordemos que una vela envolvente es algo que nos va a dar una señal de un cambio de tendencia en el cual podemos aprovechar y apoyar ese retroceso que nos está dando el mercado. Generalmente lo vamos a aprovechar más en lo que son tendencias, pero también lo podemos aprovechar en lo que son consolidaciones, en lo que son los rangos, en la parte superior e inferior en la que hemos identificado que el precio generalmente ha estado rebotando, ¿vale? Segundo, vamos a buscar entonces algún ejemplo. Estamos en el mercado del euro-yen. Bueno, acá tenemos una tendencia, una micro tendencia. A ver, recuerden que los micrófonos quedaron abiertos. Ok, micrófonos quedan abiertos, entonces por favor para que me respondan las preguntas, ¿vale? ¿Ven esta vela que tenemos acá y esta vela que tenemos acá? ¿Alguien sabe la diferencia entre ellas? La primera a la izquierda es una vela de agotamiento de tendencia. Ok, A ver, cuéntame por qué es una vela de agotamiento. porque viene una tendencia alcista y es Sí. una vela grande antes de pasar a una vela a martillo. Ok. En esta, ¿por qué puedes identificar que es una vela envolvente? Tela de ojos. Bueno, listo. ¿Será que porque es el inicio de nueva tendencia? No, tendencia general, tenemos acá que esta sería nuestra tendencia. El contexto más favorable en el que vamos a poder aprovechar las velas envolventes va a ser en este punto que vemos acá. En el video les mostré lo siguiente. Recuerden que el contexto ideal para poder aprovechar una vela envolvente es este. En este caso estamos viendo una tendencia alcista. El precio sube, hace un pequeño retroceso, nuevamente sube, hace un pequeño retroceso a este punto. Bueno, queda un poquito torcido, pero me entienden. Es este punto que vemos acá, ¿verdad? En una tendencia alcista, lo que vamos a buscar nosotros son compras para ir a favor de la tendencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Recuerden que hay macro tendencias y micro tendencias. En este caso estaríamos apoyando la macro tendencia, la tendencia general, ¿verdad? Pero también podemos apoyar y utilizar, perdón, a nuestro favor lo que son las velas envolventes para saber cuándo va a haber una micro tendencia o un pequeño descanso o retroceso en el precio. Miren esto. Desde este último retroceso que hizo el precio, miren cuántas velas llegaron a subir acá. Contemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas. Es un impulso demasiado fuerte. Esta vela que tenemos acá es una vela mucho más grande que las anteriores. Mira, este es el cuerpo de la vela más grande anterior y esta fue aún más grande que esa, ¿verdad? Si tuviéramos tal vez algún indicador, nos estaría indicando sobre compra. No necesitamos eso para saber que el precio en sí ya ha subido demasiado y que puede buscar un descanso y un pequeño retroceso. Recuerden que cuando buscamos operaciones en una tendencia, lo ideal es buscar convergencias. Nuevamente, es algo que vamos a repetir y repetir y repetir porque pues es la forma a la que puedes operar más seguro y más tranquilo. Vamos a ver esto. Acá tenemos varios apoyos. Teníamos una línea de tendencia, ¿no? Acá el precio la rompe y continúa, entonces podemos correr y borrar esta línea. La extendemos, bueno, para más adelante. Sabemos que estamos en una tendencia alcista. El precio hizo un impulso, un pequeño retroceso, nuevamente un impulso. Me muestra esta vela de acá que tiene un cuerpo mucho más grande que los anteriores. Después de una subida tan grande,
Esto no se puede denominar una vela de fuerza. Recuerden la diferencia entre una vela de fuerza y una vela de agotamiento. ¿Alguien me la puede decir? Las velas de agotamiento pueden ocurrir cuando la tendencia ya está muy avanzada, ¿no? Sí, 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 pero si tú ves solamente, o sea, la vela como tal, ¿qué diferencia tiene con una vela de agotamiento, una vela de fuerza y una vela de agotamiento? ¿Qué diferencia tiene? De las mechas, ¿no? Que casi no tiene mechas. No, una vela de fuerza y una Pues vela de la vela de agotamiento, ambas son agotamiento, fuertes. la vela de agotamiento la van precediendo ya velas con menos cuerpo y ella es más grande y se presenta al final de un impulso. Y la Eso. vela de fuerza, Disculpa que te interrumpa, pero eso era lo que quería escuchar. Miren, acuérdense siempre, esta vela, si la vemos al comienzo de una tendencia, significa fuerza. Si la vemos después de un movimiento grande, un impulso que haya tenido el precio, lo podemos considerar una vela de agotamiento. Les recuerdo cuántas velas había estado subiendo el precio después de este pequeño retroceso. Es una vela mucho más grande que las anteriores, por ende la podemos notar como una vela de agotamiento. Cuando una vela es tan grande, por lo menos podríamos esperar una vela de retroceso. Si utilizáramos de pronto, a muchos de ustedes les gusta operar con indicadores, de pronto con, no sé, un RSI te mostraría sobrecompra. Si vemos unas bandas de Bollinger, esta vela de acá nos hubiera mostrado la ruptura de las bandas. Generalmente después esperamos una reintegración al centro de las bandas, acá hubiera sido. Bueno, no necesitamos de eso. Después si quieren les hago un video explicando cómo se utilizarían los indicadores realmente, pero quiero que aprendan a utilizar acción de precio. Esta entonces sería nuestra vela envolvente porque ya identificamos que está al final o después de un movimiento muy grande. Nosotros no tenemos cómo saber si es el final de una tendencia porque sencillamente en ese momento lo que estamos viendo es esto. Si viniéramos hasta acá, no hemos visto nada de esto. Esto es lo último que estamos viendo nosotros. No sabemos si es el final de una tendencia, ¿verdad? Porque pues no estamos viendo el resto del mercado que es todo esto. Nada de esto tenemos como saberlo. Digamos que estamos justo en ese momento, vemos esto. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Después de un impulso grande, generalmente el precio va a tener un descanso, ¿verdad? Les explico por qué sucede esto. Nosotros operamos mercados. Digamos, en este caso estábamos operando un mercado de Forex, porque pues estos son divisas, es Forex, pero en el mercado de opciones binarias. Pero de por sí es el mercado de Forex. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes generalmente, vamos a ponerle términos más coloquiales, arroz, por ejemplo, arroz. Ustedes compran arroz cuando está barato. Y si digamos un supermercado compra mucho cuando está barato para aprovechar y venderlo a un mejor precio, ¿verdad? Cuando hay gran demanda en el mercado, los precios suben. Cuando hay poca demanda y mucha oferta, los precios bajan, es decir, cuando hay mucho en el mercado. En este caso, ¿qué es lo que pasa para este contexto? Cuando el precio ha subido, los que tenían esto en el mercado tradicional de Forex dicen, ok, ya tuve una ganancia, digamos que ellos entraron en este punto, cambiamos el color, ellos entraron en este punto, dicen, ok, desde acá hasta acá ya tuve un movimiento grande, entonces en este punto lo que voy a hacer es vender, compro barato y vendo caro. Nuevamente acá ya sienten después que bajó, que el precio hizo su retroceso, estábamos en una tendencia, entonces dicen, ok, en este momento está barato, compro barato para vender caro, ¿sí? Bien, sabiendo eso, generalmente el precio no va a subir de una manera indefinida, siempre va a tener descansos, donde la gente que está operando en mercados tradicionales, que es donde estamos viendo el gráfico como tal, entonces generalmente va a pasar lo mismo. Cuando sube de precio, la gente va a aprovechar y sacar sus ganancias y por ende cuando venden el precio cae un poco. Oferta y demanda. Sube cuando está caro, baja, cuando está barato, compran, nuevamente sube, ¿verdad? Bien, entonces, después de un movimiento grande, en este punto podríamos esperar un retroceso. Vemos que la vela es mucho más grande que las anteriores, entonces podríamos intuir que puede ser una vela de agotamiento. Obviamente siempre busquemos, me olvidaba decirles esto, en una vela de agotamiento siempre busquen un punto por encima del cierre de la vela anterior. Si esta fue su vela de agotamiento, intenten buscar, si obviamente van a buscar una operación en este caso a la baja, buscan una operación por encima del cuerpo. Eso es un apoyo a su operación. Hagan de cuenta que este de acá fue un techo
que el precio nuevamente va a respetar y que generalmente le cuesta pasar y va a rebotar. Este fue el máximo anterior, cerró, es una vela de agotamiento y se puede identificar más aún porque no tiene mecha cerca de su máximo, es el último esfuerzo que hace el precio para llegar a una zona. Después hay una toma de beneficios. Entonces lo que podemos hacer es aprovechar un punto por sobre la zona y operar a la baja. Intenten siempre hacer esto y no operen de una vez en una vela de agotamiento. Creo que eso sí se los mencioné en un video. En una vela de agotamiento, generalmente hay mucha gente que se confunde porque ven esto como una vela de fuerza. Ustedes ven una vela grande y dicen, ok, tiene fuerza todavía, el precio va a seguir subiendo. Hay muchos que ya entienden que esto es una vela de agotamiento y van a operar ventas en este punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como hay confusión, hay muchos que están operando al alza y otros que están operando a la baja, esto es lo que sucede. Generalmente después de una vela de agotamiento hay velas muy pequeñas. Entonces, siempre busquen un punto por encima de la zona. Esta era su zona, donde el máximo que había hecho la vela anterior. Buscan un punto por encima. Acá, que les respalde su operación. En este caso, el precio cerró por acá y hubiéramos tenido nuevamente una operación exitosa. Ok, ahora, ya saben la vela de agotamiento, en qué punto tiene que ubicarse para saber que es una vela de agotamiento. Esto que está acá es una vela envolvente y es una vela de fuerza. Díganme por qué y qué podemos hacer y cómo podemos operar esta vela. Es envolvente porque es contraria a la vela anterior y no un inicio de un impulso. Ok, sí, eso sería un pequeño retroceso. Estamos viendo un cambio de dirección en la tendencia. Ya tuvo un movimiento muy fuerte. Vemos que el precio hizo un pequeño rechazo. Nuevamente intenta hacer un pequeño impulso, pero acá en este momento los vendedores dominan a los compradores. Esto es lo que tienen que ver. Los vendedores hicieron un esfuerzo en subir esta cantidad, pero pero los vendedores se borraron y se comieron, por decirlo así, toda esa subida y más. Miren que borra la subida o el cuerpo como tal de las 3 velas anteriores. Entonces, acá podemos ver que en este momento hay fuerza bajista. ¿Cómo sabemos que esto es una vela de fuerza? Porque nuevamente está al comienzo de una tendencia. Si vemos que teníamos un movimiento fuerte al alza, esta era la tendencia como tal, alcista. Este era al final, por ende era la vela de agotamiento. La siguiente está al comienzo de una tendencia. ¿Por qué al comienzo? Porque no vemos ninguna vela grande bajista fuerte en este momento. Esta es nuestra vela fuerte. Nos está mostrando fuerza. Obviamente el precio está buscando llegar a hacer un descanso. Si recordamos nuevamente lo que hemos hablado siempre, de buscar las zonas objetivos, soportes y resistencias, el mercado, aunque se esté moviendo en tendencia, él va a hacer esto. Sube, baja mi zona. Esta es una operación muy exitosa. Cuando el precio utiliza acá mi zona como techo, rompe y llega y es utilizada como piso. Entonces, sabiendo esto, el precio había subido bastante, entonces tenía que hacer un pequeño descanso porque van a entrar vendedores o que simplemente los compradores venden para tener sus ganancias, entonces el precio cae. Acá, esta es una vela que nos muestra eso. Esto que vemos acá es sencillamente la representación gráfica de que los compradores quieren tomar beneficios y venden. Al vender, el precio cae. Al ver esta vela de fuerza, entran los vendedores a aprovechar ese movimiento, sabiendo su zona objetivo que estaba acá. Saben que tienen todo este movimiento todavía para buscar ventas. Entonces, esta es una vela de fuerza, es una vela envolvente. Entonces, está al comienzo de una microtendencia, es un descanso. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Por eso es que las velas envolventes nos pueden mostrar cuando hay la intención del precio en cambiar de dirección. Esta sería una forma de utilizarlo. Recordemos que el ideal es siempre ir a favor de la tendencia. En este caso estaríamos operando en contra de tendencia, pero con varias confirmaciones que nos dicen que podemos tomar ventas. ¿Cuáles son? Una subida. Estamos en tendencia, sube. Obviamente hay un descanso, un retroceso, impulso y retroceso. Impulso, un impulso grande. Nos muestra vela de agotamiento, rechazo bajista, vela de indecisión. Este impulso pequeño que hace, pero no puede llegar mucho más arriba. Después vemos una vela que borra el movimiento de las 3 velas anteriores. Vela envolvente, vela de fuerza. Sabemos que los vendedores ya entraron con fuerza. Tomamos una operativa en este punto, cerró por acá y hubiéramos tenido la operación exitosa, teniendo como confirmación todo lo anterior. ¿Vale? No es necesario, cuando estamos operando en contra de la tendencia, no tenemos un punto de referencia, ¿verdad? Acá no teníamos un punto de referencia. Simplemente operamos con las señales que nos acaba de dar el precio. No tenemos un punto de referencia que nos diga hasta acá va a llegar y va a devolverse.
porque no teníamos una guía cercana. Tal vez por acá o por acá, pero no sabíamos qué es lo que podía hacer el precio. Vamos a marcar una zona, a ver si el precio llegó a buscar ese punto. Teníamos una, y acá teníamos tal vez otra zona. Llegar, a ver qué pasó. Listo. Miren, justo, ¿qué fue lo que pasó? La vela envolvente llega y cierra nuestra zona, ve un pequeño rechazo, nuevamente intenta buscar, tal vez su zona objetivo era este punto superior y vemos acá en la mecha un pequeño rechazo. Nuevamente esta vela, esto sería una reintegración. Esta era mi zona, no pudo ser rota, era una zona ancha, no pudo ser rota, al contrario, rompe hacia abajo. Significa que el precio no pudo dominar y sobrepasar esa zona para continuar. Rompe hacia la baja, aparte de ser una vela envolvente, una vela de agotamiento, rechazos en la zona, vemos vela de fuerza y reintegración. Cuando el precio rompe nuevamente la baja porque no pudo sobrepasar mi zona, esto es una reintegración. Aprovechamos para la siguiente operación a la baja. Ya teníamos una zona marcada desde antes, ahora sí. Ya teníamos una zona marcada desde antes, entonces ya sabemos que sí hay un punto que el precio está respetando, ¿vale? Ahora, el ideal en el que sí esperaríamos operar y utilizar esto con más confianza. Nuevamente, el mismo ejemplo. Acá estábamos en un pequeño mercado de rango. ¿Ah? Acá teníamos un pequeño rango. El precio rompe al alza, hace un pequeño retroceso. Aprovechamos un pullback tal vez para buscar continuar al alza. Luego el precio llegó a este punto. Sube, lo utiliza acá como techo, baja, rompe, utiliza como piso. En este punto, ¿qué es lo que vemos? Voy a acercarme y ustedes me dicen qué es lo que ven acá. Estas velas de acá, ¿qué son? Estrella de la mañana. Muy bien. Aparte de eso, ¿por qué podrías tomar o cómo podrías tomar una operación acá? Porque ese va a ser el soporte de la resistencia anterior. Es correcto. Es correcto. Ya veamos apoyo de una tendencia alcista. Zona polarizada. Exacto. Inversión de polaridad. Lo que es en este momento un techo, al ser roto, me apoya a continuar la fuerza alcista en este caso. Entonces, encontramos acá varias confirmaciones. Una zona que era respetada acá en este punto, como techo, una zona fuerte. Al ser rota, apoyamos una tendencia alcista. En este caso, ya tenemos más cosas a favor. Tenemos la fuerza de la tendencia en una zona. Aprovechamos lo que era un techo, que ahora es nuestro piso, y encontramos acá rechazo alcista. Nuevamente hace un pequeño impulso para rellenar nuestra zona. Si utilizamos una estrategia de PCR, de por sí, en este punto hubiéramos podido tomar una operación. ¿Por qué? Que cierra justo en nuestra zona, la termina de llenar, pero muestra un pequeño rechazo alcista. Esto en PCR sería aprovechar una reversión. Para esta vela, solo por estas dos que vemos acá, más apoyarnos en la fuerza alcista, podríamos tomar una operativa en este momento. Después de eso, lo podemos ver de diferentes formas. Viendo que acá teníamos rechazo de la zona, hizo una pequeña vela más o menos grande que se acercó a nuestra zona, pero que acá hizo un pequeño rechazo. La siguiente intenta rellenar nuestra zona, intenta sobrepasarla, pero no pudo, respetó, rellenó por completo mi zona. No pudo pasar, muestra rechazo y muestra rechazo. Por ende, acá podríamos aprovechar una reversión. Después de esto, nos aparece esto, el patrón general. Eso sería una estrella de la mañana. O si lo miramos de acá de esa manera individualmente, sería también una vela envolvente. Como lo quieran ver, completo o solamente por este, acá podríamos tomar una operación nuevamente. Ahora, ¿cómo se toma una operación en este momento? Esta vela, ¿cómo la operaríamos? Puede ser a 1 minuto o a 3 minutos. Miren las velas anteriores y me dicen ustedes a qué temporalidad les parece bien operar hacer esta operación. A mí A 3 minutos. ¿Alguien más? Para mí, a 1 minuto. También la operaría un minuto. A 2 minutos. Ok. Operaría a 2, 3, porque es una vela de la doji. Esta no es tan doji, si tú miras, en la parte superior no hay tanta mecha, no intentó el precio subir de una vez, sino que intentó fue bajar y cerró respetando nuestra zona. Sería más o menos una vela martillo.
Ok, alguien que haya dicho que a 3 minutos, explíqueme por qué. Lo veo primero, hace una zona polarizada, o sea, viene a replicar lo que fue un hecho Sí, que estuvo aplicando. este. Y en el se hizo la estrella de la mañana, se apoyó el precio para otra vez ingresarlo. Entra con esa vela verde, esa vela alcista, que recubre la otra, la vela martillo, el fuerza alcista, también de una tendencia pronunciada alcista, sería como una ejecución positiva. ¿Por qué? Porque todavía me muestra la fuerza alcista, o sea, va a buscar sobrepasar el máximo que me hizo la tendencia alcista. No sé si estoy equivocado ahí. Ok, sí, la idea en este punto es tener tu zona objetivo hasta que a la zona por lo menos en la que el precio podría llegar a ser un pequeño rebote. Si en ese punto la tendencia pierde fuerza, por lo menos buscaríamos que llegue hasta este punto para hacer un rebote. Si no pierde fuerza, al contrario lo que va a hacer es una ruptura, retroceso y continuidad, ¿verdad? Que es lo que precisamente acaba de hacer acá el precio. ¿Sí? Si la trazamos bien la zona, así sería. Entonces hizo ruptura, retroceso, respecto a mi zona y continuidad. Bien, hay una zona objetivo lejos, entonces no tenemos ningún bloqueo cercano. Por ese lado estamos bien. Ahora, nuevamente esto sería como matemática de velas. Sumen las velas anteriores y díganme más o menos, ¿creen que hay cuerpos grandes, cuerpos pequeños? ¿Qué ven acá ustedes? Medianos al principio, cuando hizo el retroceso de ese impulso que hubo, mostró con esa vela de vendedores, pero hubo fuerza bajita. Sí. Y ya de ahí fue disminuyendo la fuerza, pues ya empezaron a entrar también compradores y vendedores, ya los vendedores se fueron debilitando. Exacto, ya en este momento había indecisión y eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Hay indecisión, lo cual nos puede mostrar un rechazo, que acá fue lo que pasó, mostró rechazo y mostró rechazo. Pero entonces acá hubo pérdida de volumen en el mercado. Miren estas velas cómo se acercan a la zona. Son velas mucho más grandes, ¿verdad? En este momento comparen estas velas con estas. Por matemática de velas, acá las velas están mucho, mucho más pequeñas. Entonces, obviamente, esta fue una vela envolvente que borró el movimiento de la vela anterior. Pero miren que no alcanzó a sobrepasar la vela anterior a ella. Si esta vela me rompe mucho más por encima de este punto, me muestra mucha más fuerza bajista y podríamos tomar una operación más confiados a 1 minuto. Pero como no borra con tanta fuerza y miramos las velas anteriores que se están moviendo lento, que tienen cuerpos pequeños, podríamos quedarnos atrapados. Lo recomendable en este punto sería por lo menos tomar una operativa a 2 o 3 minutos, ¿vale? Porque tengan en cuenta siempre la fuerza que les demuestra esta envolvente. Miren esta envolvente y miren cómo estaba moviendo el precio. El precio acá venía de una forma rápida con cuerpos grandes acercándose a la zona. Miren cuántas velas le tomó en este momento al precio rellenar esa zona. Acá hizo un pequeño gap bajista, pero la vela comenzó acá. 1, 2, 3 velas rellenaron esta zona. Miren cuántas velas rellenaron esta zona. ¿Se fijan? Muchas más velas porque el cuerpo es más pequeño. Entonces, en este punto al ver esta fuerza y los movimientos tan grandes que estaba haciendo el mercado, más la fuerza bajista, más fácilmente hubiéramos podido tomar una operación a la baja acá a 1 minuto y no teníamos problema, ¿verdad? En este momento vemos indecisión y pérdida de volumen en el mercado, es decir, no hay tanto interesado en este momento en compras o en ventas, es decir, hay pérdida de volumen. Entonces, cuando hay pérdida de volumen, los cuerpos son mucho más pequeños. Acá vemos cuerpos pequeños. Digamos, lo que esperamos nosotros es nuevamente que se mueva con cuerpos pequeños. Y precisamente eso fue lo que hizo el mercado. Cuerpos pequeños y cuerpos pequeños buscando esta zona. Entonces, por lo menos buscaríamos una operación a 2 o 3 minutos. Esta sería 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. A pesar de que haya un pequeño retroceso, queda por encima de mi zona, sería una operación ganadora. ¿Por qué? Porque es que cuando acá comienza, digamos acá comenzó excelente y lo hubiéramos ganado 1 minuto. Pero si nosotros no estamos mirando ese contexto, generalmente cuando estamos en tiempo real, lo que vemos es esto. Así, el precio venía cayendo de una manera muy lenta. Esperaríamos que el retroceso sea lento, entonces lo que buscamos es darle tiempo al precio para que reaccione, que vaya a nuestro favor. Entonces, cuando vemos esto, lo que buscamos es darle más tiempo, ¿vale? En este caso, por lo menos 2 o 3 minutos. Sabiendo que no tenemos nada que nos bloquee,
en este momento, sino esta zona que está arriba. Entonces el precio perfectamente tiene tiempo para reaccionar y subir hasta allá. Apoyándonos en que, en este caso, que teníamos una fuerza alcista que nos ayudaba también, ¿vale? ¿Queda claro hasta ahí? Esa explicación. Sí. O sea, también dio mucho por ese patrón de que se armó ella, porque a pesar de todo, esa vela verde, a pesar de todo, a la mitad y sobrepasa un poquito de la mitad. Sobrepasa el 50%. 50% de la vela del martillo, ¿sabes? Entonces también todavía con eso creo que indica falsa. Sí, Tienes razón, pero entonces mira esto. El cuerpo de la vela roja comenzó acá. Bajó hasta acá, después el retroceso, las mechas llegaron hasta acá y subió hasta acá. Si hacemos la sumatoria de estas tres velas, es esto. Más o menos sería esto. Sigue siendo un martillo rojo. Obviamente es un martillo alcista en una zona, nos apoya. Pero si la vela verde hubiera sobrepasado el máximo de la vela roja, que fue la última que llegó hasta la zona acá, con este impulso más fuerte, hubiera sido esto. Sería la vela verde y la mecha sería mucho más larga, lo que nos demostraría que el precio intentó bajar, pero esa bajada tan grande que tenía fue borrada por completo y subió mucho más. Es decir, si esta vela verde hubiera llegado hasta por lo menos este punto, nos muestra mucha más fuerza alcista. Cae, después borra esta caída que había tenido y queda por encima. La suma de las tres velas, si esta vela hubiera llegado hasta acá, sería esto, nos muestra mucha más fuerza alcista. Pero como ven, quedó en esta zona, lo cual es un martillo rojo más pequeño. Es un martillo alcista, pero es más pequeño que si hubiera sido de esta forma. Entonces, fíjense en eso y van a ver la fuerza de reacción que tiene el precio cuando haga ese movimiento. ¿Vale? Vamos a mirar por acá otro ejemplo. Esto que ven ustedes acá, ¿cómo lo consideran? vale envolver. Bueno, en esta Falso tengan... rompimiento, ¿no? Exacto, en esta quiero que tengan cuidado. ¿Por qué? Exacto, es una vela envolvente que acaba de borrar el movimiento de la vela anterior. Pero entonces en esto no les recomiendo que vayan a tomar una operación al alza. Miremos nuevamente el contexto general. No se fijen solamente en que la vela es más grande que la anterior y con eso ya vamos a poder tomar operaciones. ¿Listo? Siempre un contexto general. Fijémonos en esto. Veníamos de una pequeña subida, el precio acá hace un pequeño rango y busca romper a la baja. Rompió mi zona que había sido fuerte anteriormente. Rompió a la baja. Entonces, acerquémonos a ver cómo llegó el precio a mi zona. Llegó acá, hizo un pequeño rechazo. Luego rellenó mi zona. Después de eso, el precio intentó retroceder, pero continuó a la baja. Acá me mostraba fuerza bajista. Y recién en una ruptura, este simplemente pudiera haber sido esto. Acá. Hizo esto, rellenó mi zona, pero no la pudo pasar. No pudo pasar hacia arriba como para que me mostrara fuerza alcista. Pudo haber sido perfectamente esto. Simplemente ruptura, retroceso a mi zona y un retesteo para una continuidad bajista. Entonces, si vemos esto y cierra justo en nuestra zona y no la pudo pasar, por lo menos terminar por acá, por favor no vayan a tomar operaciones porque podemos quedar atrapados. Aparte, que tengan en cuenta algo. Una vela envolvente generalmente tiene que comerse el movimiento general de la vela anterior. Acá tenemos una mecha y el precio no pudo superar esa mecha. Entonces no es una vela envolvente que nos demuestre fuerza como tal, ¿vale? Entonces tenemos varias cosas aquí en contra. Si lo hubiéramos tomado, lo hubiéramos ganado. Pero no recomendaría que tomaran operaciones en este punto por eso. Fuerza bajista en esta vela, ruptura de la zona, simplemente no pudo pasar tampoco y reintegrarse. Entonces pudo haber sido la ruptura, retroceso y retesteo a mi zona, que siempre lo hace después de una ruptura, y la continuidad, ¿vale? Entonces en este caso no tomaríamos operaciones al alza. Vamos a buscar un último ejemplo. Esa es una de las confusiones que tengo, porque yo creo que era, por ejemplo, una vez la gota, sería esperarla como en la zona marcada, en la zona fuerte marcada, porque a veces sí, a veces se presentan esos casos, pero por ejemplo yo a veces no ingreso porque no veo como, ¿sabes? Como un soporte, algo que me pueda como dar tanta confirmación. Por eso es que era mi
Sí, mira, cuando vamos en una tendencia como tal que no tenemos un punto de referencia cercano, simplemente tengamos en cuenta esto. Un impulso muy grande, ya vamos a buscar un retroceso. Y si puedes encontrar eso después de una vela de agotamiento, así no tengas un punto de referencia, este podría ser una señal para que tomes una operación a la baja. Pero en este caso, como el precio subió, pero se reintegró y acá está haciendo una consolidación, recuerden que después de una tendencia, generalmente el mercado va a hacer una consolidación. El mercado no va a subir y después de una vez bajar. Es muy raro que pase eso. El mercado generalmente lo que hace es subir, hace una pequeña consolidación, sube, baja y después estar acá en este punto, busca o romper a la baja o romper al alza. Después de eso aprovechamos un pequeño retroceso a la zona para continuar, apoyar un movimiento. Pero en este caso, veíamos esto. El precio subió, no pudo hacer acá, miren, fíjense en esto, no pudo hacer máximos más altos ni mínimos más altos. Es decir, que había pérdida de fuerza. Entonces el mercado se reintegra acá, baja hasta este punto y hace la ruptura. Acá no podemos tomar operaciones al alza, porque primero ya no tenemos la fuerza alcista que teníamos anteriormente. Y segundo, lo que les acaba de comentar. Vean esto. El precio cayó respecto a mi zona, subió, rompió. Acá este pudiera ser el máximo que había respetado el precio. Al final el precio llegó a buscar este punto y cayó para una continuidad bajista. Pero este hubiera podido ser el caso de que respetara acá y continuara a la baja. Entonces ya no teníamos apoyo de fuerza alcista, ya había una ruptura de la zona, o sea, teníamos muchas cosas en contra, entonces preferiblemente acá no operamos, ¿vale? Miremos acá este otro ejemplo. Acá vemos, esto es una réplica. Uf, esto es muy chévere y muy bonito encontrarlo. Esto es una réplica. Miren, esto podría considerar inclusive un doble techo y la ruptura del cuello. Acá hay varias confirmaciones. Sube, baja, sube, baja. En este punto tenemos un doble techo y acá tenemos la ruptura del cuello. Esta vela rompe el cuello de esta zona. Acá podríamos tomar una operación en la baja solamente basándonos en eso. Por réplica, sube, cae. Mismos techos. Bueno, acá porque la línea, mismos techos, el precio cae. Generalmente va a ser una réplica del mercado y más si buscamos mercados OTC. El mercado OTC es muy chévere porque tiene réplicas que uno puede aprovechar. Es un algoritmo y al fin y al cabo hay que verlo como eso. Un algoritmo que si identificamos los patrones le podremos sacar mucho provecho. Miren acá, nuevamente llega y hace básicamente lo mismo. Denme un segundo por favor. Perdón, bueno. En un segundo vamos a buscar lo que les estaba mostrando anteriormente. Bueno, miren este patrón que teníamos acá. Siempre igual, busquemos zonas de objetivo. En este caso, miren esto que veíamos acá al costado izquierdo. Acumulación alcista. En este punto acá hay una falsa ruptura, pero acá hay acumulación alcista, ¿verdad? Tracemos esta zona. Miren esto de acá. Acá fue el mínimo que el precio respetó por cuerpo. Y acá por mecha. Listos. Esta podría ser nuestra zona objetivo 1. O la siguiente podría ser esta de acá. Replicada sería... Sí. Listos. Miren, el precio cae, sube, cae. Acá respeta 1. Perdón, acá tiene un toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques. Cuando tiene tantos toques, generalmente el mercado no lo va a respetar después cuando se reintegre esa zona. ¿Vale? Siempre va a tener más o menos 3, 4 toques, después el mercado se reintegra y lo va a respetar, ya es como un piso. Mírenlo acá. Acá tenemos, se podría decir 1, 2 toques. Este sería el tercer toque. Entonces mi primera zona objetivo no es esta que vemos acá, sino sería la siguiente. Si abrimos una operativa desde este punto, miren el punto tan lejos que está. Si alcanzamos a tomar un punto por sobre nuestra zona, tendríamos una operación exitosa. Pero no recomiendo esto en este momento porque estaríamos peleando en contra de la tendencia. ¿Vale? Lo que buscamos es esto. Lo que era una acumulación alcista, en una inversión de polaridad pasa a ser una zona bajista. Ahora, miren esto. Vela, grande, fuerte, después el precio cae, hace un doble techo que les mencionaba antes. Vamos a dibujarlo nuevamente. El precio sube, cae, sube, cae. Yo creo que muchos de ustedes ya conocen el doble techo y cómo funciona. Ruptura del cuello, por esta vela. Entonces, 1, tenemos réplica. 2, tenemos la zona objetivo que ya fue respetada. El precio cierra, no lo puede pasar. Por PSR tenemos acá una confirmación. Entonces, vamos a contar. Tenemos una confirmación por el techo acá en PSR. 2, por réplica. Esperaríamos una réplica acá. Vamos, 2 confirmaciones.
tenemos ruptura del cuello, 3, y tenemos vela envolvente, tenemos 4 confirmaciones. Ahora, la zona objetivo, siempre hay que tener en cuenta eso. Acá, por saber esto, ya buscaríamos una operación a la baja, pero tenemos que tener cuidado de qué es lo que va a hacer el precio con la siguiente vela. La zona objetivo. En este punto teníamos la zona que el precio nos había respetado antes, nos había dejado un techo, y a mano izquierda vemos el mínimo que nos había dado antes por cuerpo. Esta era mi zona objetivo. El precio desde acá podía buscar hasta este punto. Miren las velas anteriores si son velas grandes o velas pequeñas. Veíamos velas grandes. Entonces esperaríamos por lo menos que una sola vela llenara este punto. Yo creo que teníamos espacio para que quedara esta vela roja. Hubiera sido una operación exitosa. Pero si tenemos generalmente una zona más cercana, hagan de cuenta esto. Que mi zona no estuviera acá, sino que estuviera acá. Al ver todo esto, uno dice, la operación es perfecta porque muestra todo a mi favor. Pero si la zona es muy cercana, la zona objetivo es muy cercana, cuando el precio vaya hacia esa dirección, porque generalmente lo va a hacer, encuentra mi zona rápidamente y dentro de la misma vela puede retroceder y devolverse de una vez. Entonces siempre tengan presente la zona objetivo para que puedan, para que no vayan a quedar con un bloqueo en el precio, ¿vale? En este caso la zona objetivo estaba lejos, entonces perfectamente podríamos tomar una operativa acá a la baja y la ganamos. Entonces teníamos una convergencia de 4 confirmaciones, ¿vale? ¿Esta me la entendieron? Discúlpeme si fui muy rápido. Y no sé si me estaban escuchando. Entendí muy bueno. Ok. Bueno, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo tengo una duda. Cuéntame. Es que oí que usted habló de la acumulación, pero yo no sé qué es la acumulación del precio. ¿Esto de acá? Sí, esa. Ok. Miren. Veníamos de una tendencia alcista. El precio rompió mi zona e intentó hacer un rechazo. Este rechazo, las mechas, siempre fíjense en la zona de dojis o mechas. Esa zona de dojis o mechas es una zona fuerte, es una zona que respeta mucho el precio. Generalmente cuando ustedes se encuentran en una zona donde hayan muchas mechas o muchos dojis, en ese punto el mercado puede hacer un rebote o es un punto fuerte en el que se puede apoyar. Entonces siempre busquen zonas como estas. Esto, 1, 2, 3, 4. Contamos esta sería el doji, serían 5, 6. Es una zona fuerte en donde el precio encerró muchas mechas. Acá hay acumulación. Esto se llamaría acumulación alcista porque todas están señalando en dirección alcista. ¿Vale? Cuando el precio invierte su polaridad, esa zona me la va a respetar como techo. Por eso su zona objetivo fue esta de acá. El precio buscó esta zona como un techo anterior. En la vela anterior hizo un pequeño rechazo. Después buscó llegar a esa zona y esa fue la que respetó. ¿Vale? Esto sería una acumulación. Acumulación es cuando en una zona identificas muchos puntos en los que el precio rechazó y mostraba un rechazo muy fuerte. 1, 2, 3, 4 y 5 con este. ¿Vale? Sí, entendí. Ok. Hagan ese ejercicio de buscar zonas fuertes donde el precio haya hecho acumulaciones y van a ver que generalmente son las zonas que más respeta el precio. ¿Alguna otra duda? No, yo súper entendí. Calculé mucha mala duda que tengo. Bien. Ok, perfecto. Bueno, chicos, vean, busquen esto. Siempre zonas objetivo. El precio rompió acá, subió. Cuando rompe, ¿cuál era mi zona objetivo? Esa que teníamos anteriormente. El precio llega, rebota y sube. Siempre busquen sus zonas objetivo y siempre tenganlas súper claras, ¿vale? Bueno, chicos, los dejo porque qué pena. Estaba esperando la comida. Ya llegó. Entonces, voy a ir a comer. Espero que todo les haya quedado súper claro. Muchas gracias. Súper agradecido. Dios le bendiga siempre. Bueno, chicos, con mucho gusto. Espero que les haya servido mucho. Entonces, practiquen, Claro, practiquen y practiquen. la clase te agrada. Gracias.